¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero sobre todo muy importante en el quehacer cotidiano de todos nosotros. El tema del que vamos a hablar es el de habeas data. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Osvaldo Gossaini, quien es el director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias, Guillermo. El tema nos da para mucho y sobre todo el tema nos debe preocupar mucho a todos. Así que yo les propongo que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. Este tema de la habeas data, de hallar los datos, tiene mucho que ver con nuestra privacidad. Tiene mucho que ver con nuestro quehacer cotidiano en el entregar datos, en el decidir qué hacemos con nuestros datos. ¿Qué es esto de la autodeterminación informativa, doctor? Bueno, yo haría una digresión acerca de llamar a todo por igual, porque ya desde que me ocupé del tema hace algunos años escribiendo sobre lo mismo, para mí hay que hacer de tres diferencias. Una es que es la protección de los datos personales en sí mismo, como una finalidad que puede ser legal o que puede ser jurisdiccional. Otra cosa es el habeas data, que es cuando yo ya tuve un problema por el uso que han hecho otros de mis datos personales. Y la tercera, quizás sea una decisión constitucional, legal o una decisión del Estado, que es lo que se llama la autodeterminación informativa, que significa que qué rol se le quieren dar a los datos de las personas físicas y jurídicas, y esto después lo vamos a agregar por qué dije jurídicas, en un entorno jurídico de un país determinado, porque los datos personales tienen una historia particular muy interesante. Quizás vale la pena recordar que el hombre siempre desde sus propios orígenes siempre quiso vivir en comunidad y que otros supieran de él y que en esa armonía, desde los jefes de la clan, el jefe de la tribu, toda esa necesidad de interactuación, hizo que las figuras del hombre fueran cada vez con mayor idea de asociarse. Pero llegó un momento, y que ocurrió casi en las últimas décadas del siglo XX, cuando el hombre de golpe le pone un freno a toda esa información que tienen los demás de uno, como para reclamar un espacio de privacidad, de intimidad, y el primero que lo advierte fue el Tribunal Constitucional alemán, que cuando practicaba el censo, llegó un momento que le dije, ¿todos estos datos son necesarios para un censo? Entonces alguien dice, no, esto es demasiada información para hacer un recuento de datos estadísticos para una proyección económico-social de un país determinado. Y ahí nace el origen de lo que se dio en llamar el habeas data. ¿Cuántos datos se necesitan para administrar debidamente? Y a partir de esta historia hay todo un sinnúmero de decisiones. Y un sinnúmero de decisiones que han hecho que América no sea con la misma ideología constitucional o legal que Europa. Porque Europa, por ejemplo, decidió que los datos personales o los datos de las personas eran solo de las personas físicas, eran derechos humanos. Pero en América no hemos tenido esa unidad de criterio. Es más, en la propia Latinoamérica tenemos diversidades muy grandes. México y Argentina, teniendo los dos leyes de habeas data, tenemos regímenes totalmente diferentes, hasta opuestos, diría. Porque, por ejemplo, en Argentina se protegen a las personas jurídicas. Aquí en México el primer destino de la ley de datos personales fue custodiar todos aquellos que tuvieran archivos privados. Es correcto. Entonces, en uno y otro lado tuvimos problemas. Problemas de Argentina. ¿Qué honor tiene una empresa? No hay honor en la empresa, hay prestigio, hay imagen, pero honor, intimidad en la empresa. Y después, en México, el médico tiene que responder a la protección de datos personales, el abogado, el contador, ¿está pensado para ellos la ley o la tutela de los datos personales? Entonces es necesario quizás ir haciendo un análisis de qué es lo que se persigue
Y es ahí donde uno trata de analizar realmente qué es lo que se persigue con la protección de los datos personales. Claro. Porque yo le haría esta división. Primero veamos qué es los datos personales y después veamos qué es el habeas data. Porque en los datos personales yo puedo tener o tomar la idea que tuvieron los europeos de que hay que protegerlo como un derecho humano y que esa invasión a la intimidad que se dio después de los años 1980, sobre todo por la gran cantidad del marketing directo. Claro. Llegó un momento en que el ciudadano se encontró agobiado con la papelería, con los cupones, con los abordajes callejeros para participar en un sorteo que era inexistente. En fin, todo eso que ocurría desde los años 1980 en adelante, que dieron origen a un sinnúmero de leyes de protección de datos en Europa, donde casi todos tuvieron la idea de proteger la intimidad, es decir, un espacio de la vida privada que se tomaba dentro de la intimidad. Pero esas primeras leyes, que fueron, nosotros los americanos hemos copiado mucho a la Ley Orgánica de Tratamiento de Datos Personales española, y es casi Argentina y México que nos parecemos y mucho en tomar legislación española como modelo de nuestra madre patria. En realidad a veces nos olvidamos de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Y cometemos algunos errores de copia. Bueno, decía, en España se tomó como un derecho humano proteger la intimidad, y desde esa protección se encontraron muchos impactos importantísimos. Por ejemplo, que las multas de tránsito, el road pricing famoso, no se podía hacer si en la fotografía que se veía del vehículo cometiendo una infracción de tránsito se veía el contenido, es decir, cuántas personas iban de adentro, claro, porque el vehículo era el que cometía la infracción y no las personas que iban adentro. Esta es una cuestión. Después también fue muy interesante el tema de si esto era un deber o un derecho. Entonces, por ejemplo, surgió el tema de la telefonía. Cuando alguien recibía una llamada del teléfono celular, se consideraba que eso era una invasión a la intimidad, con lo cual las empresas telefónicas debían dar el servicio de identificación de llamada como un servicio y no como algo que se debía pagar. Entonces nació porque se entendía que el que llamaba por teléfono, suponiendo que yo tuviera en este momento, que no lo tengo, pero prendido el celular y me llamaran, están invadiendo o están perturbando un momento de mi intimidad. Tengo que saber quién es, y eso es un derecho. Aquí en América todavía algunas empresas lo cobran como servicio. Claro. En Europa hace rato que es un derecho y que eso es una obligación de prestarlo. Pero ya ven, es un derecho afincado totalmente en el terreno de los derechos humanos. Pasó el tiempo, las reformas constitucionales que se dieron después de los periodos, cuando toda América entra en un periodo de democracia, se dan las reformas constitucionales, viene esa idea de proteger los datos personales. Y se lo hizo en Argentina, por ejemplo, copiando la ley española, pero introduciendo dentro de la misma reglamentación se protegerán los datos de las personas físicas y jurídicas. Pero cuidado, no es lo mismo proteger la intimidad de una persona que proteger la intimidad de una empresa. Y ahí empezaron a haber colisiones. Inclusive el reducto de lo constitucional argentino trabaja de manera distinta a como lo hace Perú, o como lo hace Colombia, o como lo hace México. Claro. Miren las diferencias. En Argentina se protegen los datos personales cuando, con el uso de los datos personales que hace un tercero, genera una discriminación en mi persona. Vale decir que yo necesito una afectación para salir a proteger mis derechos. Después tengo una ley de protección de datos personales que se van a afincar más en el derecho a la información del que almacena datos, por un tema que después se los explico, que con relación a la protección misma que tiene la persona. En Perú decidieron que no, que debían custodiarse como primer y elemento esencial los datos denominados sensibles. Ideología, creencia, raza, salud, datos que la circulación podía generar algún problema con la persona. Entonces se trató eso. México, que tuvo casi una escala final en la entrada de los datos personales, y lo digo con mucha experiencia porque me tocó venir a México varios años a hablar de habeas data cuando no había la habeas data,
y causaba una gran curiosidad y sorpresa en el estudiantado porque nadie sabía qué era el habeas data y lo confundía mucho con el habeas corpus. Claro. ¿No? Bueno, pero cuando México llega con la ley federal, decide resolverlo solo sobre los archivos privados. No importa si causan perjuicio o no, el destinatario es el que tiene archivos privados. Y entonces eso puede generar algunas perturbaciones en profesiones que necesitan de datos. El médico porque necesita saber de su paciente. El abogado. El abogado porque necesita datos de las personas. Un archivo matrimonial, piense una empresa, una agencia matrimonial que busca una pareja para alguien que hoy en internet está, necesita datos íntimos, costumbres, preferencias, y todo eso queda quizás fuera de un marco porque se trata de manera diferente. En fin, el ámbito de los datos personales ha dado como dos escenarios diferentes. Uno, el terreno de la ley, que la ley ha pensado que en algunos lugares la información es esencial para una economía. ¿Por qué? Porque los bancos necesitan prestar dinero al confiable, claro, porque los empréstitos financieros necesitan solidez y confianza en el inversor, porque el Estado necesita de la información y que esa información sea lo más completa y acabada posible. Por eso, muchas veces se hace un terreno para los datos de que se pueden almacenar y el secreto financiero. Claro. Sin embargo, el Estado puede intercambiar, entrecruzar estos datos y no alterar la ley. Eso sí lo podría hacer un particular. Por el otro lado viene lo que han decidido las constituciones. Casi todas las constituciones después de las reformas introdujeron al habeas data, pero no introdujeron los datos personales, claro, dando por entender que habeas data era proteger los datos personales, claro, y no es así. Desde mi punto de vista, porque podemos tener discrepancias con algunos que han estudiado sobre el tema, para mí el habeas data es el proceso constitucional que tiende a resolver una afectación de un dato personal. Y esos datos personales pueden ser de distinto calibre, claro, porque no es lo mismo invadir la intimidad de un personaje político, de una persona pública, que de una persona poco conocida, claro, y aún así esa persona poco conocida tiene reductos o tiene los que se llaman los círculos de la intimidad, que son distintos. Ahí me gustaría detenerme para sobre todo recalcar este tema del habeas data, de este procedimiento constitucional. Y me gustaría que fuéramos a un pequeño corte y regresando del corte nos dijera si realmente todo este tema de los datos personales se asumen como derechos constitucionales y por asumirse como derechos constitucionales pues le abrimos la puerta a este asunto del habeas data. No se vayan, como verán estamos platicando de un tema muy interesante que es habeas data con el doctor Osvaldo Gossaini, quien es director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires, catedrático en muchas instituciones de Iberoamérica, así como conferencista también en muchas instituciones de nuestro continente. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es habeas data con el doctor Osvaldo Gossaini, quien es director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires, conferencista y expositor en muchos foros en Iberoamérica y que nos hace el favor de detallarnos, precisarnos y darnos una verdadera cátedra sobre este tema de habeas data. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, ustedes lo ven ahí en pantalla, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, fíjense bien cómo está escrito, todo ello en mayúscula, o a través de las cuentas del canal judicial en @canal judicial, o bien a través de la cuenta de Facebook del canal judicial que es
facebook.com/canal judicial, donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para aclarar sus dudas, escuchar sus comentarios o sugerencias para mejorar los contenidos de este programa. Bueno, doctor, ya nos puso en perspectiva qué es esto de la autodeterminación informativa, qué es esto de la protección de datos, ya nos dio un esbozo de lo que es el habeas data casi al final del primer bloque, y ahí es donde me gustaría detenerme. Emanan derechos constitucionales, no solamente la privacidad, sino ahora hablamos de la autodeterminación informativa que está totalmente vinculada con la protección de datos. ¿Qué hago con mis datos? ¿Qué puedo decidir sobre mis datos? ¿Hasta dónde es el alcance de lo que los otros tienen de mis datos? Y existen derechos. ¿Hay derechos que emanan de esa protección? Sí, el punto de partida de los datos personales pueden ser o la ley, que generalmente es un régimen sustancial que parte del derecho a la intimidad, y del derecho a intimidad hay todo un escenario muy grande de partícipes donde pueden o no entrar según lo que interpreten los jueces, porque esto es de una lectura casi exclusivamente jurisprudencial. El otro territorio, que es el que más importante de todo, es el de la Constitución, porque las constituciones, casi todas incluyeron al habeas data con ese nombre, o los datos personales con la menor cabida, o algunos que refirieron a la intimidad de los datos personales, como fue la Constitución de Colombia, pero cada una de ellas tuvo un problema que fue que dejaron en el terreno de lo programático. Claro. Es decir, establecieron que estaba este derecho, pero no dijeron de qué manera se podía hacer valer. En Argentina se demoraron muchísimos años, casi 7, reglamentar la ley de protección de datos personales. Y el día que se reglamentó, se vio el modelo español y se trajo a la Argentina aquella idea de que se debían proteger los datos personales de las personas que sufrían discriminación con un uso. La discriminación se podía entender en un sentido amplio. Aquel que, por ejemplo, por tener una enfermedad determinada no era aceptado en un trabajo, aquella mujer que por tener un talle un poco más que el habitual no le daban un trabajo en específico, o quizás aquel también que por tener una ideología política revelada en una encuesta de trabajo no era proclive a ser receptado en ese lugar. Bueno, eso dio lugar a que tuviera que darse espacio para el habeas data. Pero esto, que fue lo esperado en Argentina, si me lo permite, yo quisiera hacer como una expansión de lo que fue pasando en toda Latinoamérica. En Argentina se esperaba que justamente la protección de los datos personales fuera un elemento disuasivo para que la igualdad y el uso adecuado de los datos fuera un espacio proclive como para darle una razonable ponderación al uso de los datos. Nada de eso pasó. ¿A qué se utilizó el 90% de las acciones de datos personales? Por la información errónea de los archivos de datos de las empresas, de los buró de créditos de aquí de México, empresas de información crediticia o financiera en Argentina. Es decir, aquella empresa que tenía almacenada información de solvencia financiera y de deuda, aquel que tenía antecedentes de uso de su cuenta corriente bancaria. Si tenía un cheque librado sin fondos, ya era un deudor. Y como era deudor, lo catalogaban en categorías de que iban desde términos hasta irritantes, como decir deudor incobrable, ¿no? Bueno, o deudor recalcitrante, y era perturbador para la que recibía esa categoría. Entonces, 90% de las acciones de habeas data fueron contra las empresas de información crediticia. Bueno, en Colombia, en cambio, pasó algo diferente. La acción de protección de habeas data era casi un elemento que utilizaba el Estado para que la persona se viera obligado a decir la verdad en sus datos de apertura de cuentas corrientes bancarias. Cosa curiosa, porque claro, cuando uno va a pedir un crédito, generalmente el banco le pide datos acerca de cuánto es su patrimonio, cuál es el dinero que gana mensualmente, y uno siempre trata de decir algo más para que el banco le preste más dinero. Claro. Bueno, el Estado usó el habeas data para obligar a decir la verdad.
Cosa interesante porque generalmente los procesos constitucionales se dan contra el Estado, claro, y no a favor del Estado. Claro. En México yo recuerdo las dos situaciones, la del Estado de México, cuando regula primero con la ley y luego con la ley federal, donde llegaron tarde a un problema que todos llegamos tarde. De la intimidad hay que hablar antes o después de Internet. Claro. ¿No? Porque Internet cambió el espacio de la ley civil. Es un nuevo desafío. Pero totalmente. Claro, la ley civil, nuestros códigos civiles siempre pensaron en el derecho de la propiedad inviolable. Claro. Y los derechos de las personas había que protegerlos ex post facto. Claro. Después que las cosas pasaban, venía la ley, venían los jueces a reparar los daños y perjuicios sufridos. En materia de la intimidad, no hubo nunca una actitud preventiva, es decir, y se trataba siempre de ver eso que referí con anterioridad a los círculos concéntricos. Yo puedo saber quién es Guillermo Tenorio, académico reconocido, con el cual hemos compartido alguna obra juntos, y eso es un espacio que por más que lo quieras mantener en reserva, no es porque es tu espacio de intimidad abierto. Claro. Hay un grupo más selecto, que es el de la vida familiar, claro, el de la vida privada, donde uno, sí, ahí trata de ser más recoleto, más que no me invadan, que no me perturben, pero hay un espacio muy chiquito, que es el de la vida privada, el de la que entra dentro del ámbito del secreto, donde ni siquiera podemos asociarlo con la confidencialidad, porque confidencialidad es cuando yo te cuento algo y te pido secreto, claro, pero el secreto es el que yo solo sé, el que no quiero que nadie sepa, y es ahí donde se pensó en Europa que debían darse los datos personales. Por eso se los llamó sensibles. La ideología, la creencia, la vida sexual, claro, la salud, claro, esos datos debían tratar de protegerse, y pronto se dieron cuenta de que con Internet nada de esto era posible. ¿Por qué? Porque un padrón electoral o un padrón de un partido político revelaba mi afiliación política. Claro. La intimidad quedaba postergada. Las investigaciones de enfermedades típicas como la diabetes u otros que se necesitaba, o qué decir del HIV, claro, donde debieron las leyes obligar a que el enfermo de SIDA tuviera que ser disociado, es decir, para referirlo con un dato alfanumérico, para evitar que esa persona fuera tratada con discriminación pura. Es decir, todos son elementos que se dieron por circunstancias muy posteriores a lo que fue el tratamiento de la intimidad decimonónico, el tradicional. La intimidad siempre se trató como un derecho basado en aquella famosa frase norteamericana del right to be alone, claro, el derecho a estar solo, o el derecho a estar a solas. Y hoy, con Internet, ustedes mismos con las redes sociales saben que este programa puede tener un acceso a los televidentes, pero que si lo ponen en la web, el mundo lo va a poder ver, claro, y no va a importar el momento y la intimidad de la persona, va a conocer este programa. Piensen en un dato revelado. Supongamos que yo aquí dijera que tengo una determinada afiliación política. ¿Qué voy a pretender reservarla después en el ámbito de la confidencialidad? O que dijera que tengo una enfermedad. Es imposible. Antes y después de Internet es el problema de los datos personales y de habeas data. México llegó reglamentando el habeas data después de Internet, pero la reglamentó como si fuera antes de Internet. Claro. Argentina copió la ley española y no se dio cuenta que ya veríamos con 7 años de Internet, donde no se puede tratar con el mismo molde a la intimidad, a la vida privada, y es necesario hacer esa famosa referencia de los círculos. Claro. Hay una intimidad que hoy por hoy, aunque no querramos, está plenamente dada a conocer, y fíjense ustedes que, por referir a un dato público y conocido por todos, hoy en Facebook ya no se identifica el sexo como hombre-mujer. Claro. Invito a que vean en Facebook, es hombre, mujer, travesti, transexual, es el género. Claro. Hoy es el género. Eso, en otro momento era intimidad pura, ¿no? El negocio de las tarjetas de crédito. Yo, por ejemplo, en mi familia tenemos, mi suegro y yo, la misma tarjeta de crédito.
Sin embargo, mi suegro recibe información en el resumen, la publicidad esa que viene, diferente a la mía. ¿Por qué? Si vienen al mismo domicilio, en la misma fecha. ¿Cómo nos definieron el perfil? Claro. El perfil de consumo es algo que debiera ser íntimo. Sin embargo, yo sé que a mí me van a mandar preferencia de libros, de viajes, y a mi suegro de otras cosas. Hay alguien que capturó su información, Exacto, definió su perfil. pero esa información fue, esperemos, disociada, vale decir, que no asocien a Osvaldo Gossaini con un consumidor de libros, no, porque la idea es que me ofrezcan algo a mí que yo me sienta perturbado por eso. Y esta es la segunda pregunta. ¿Hasta dónde los datos personales deben custodiar la privacidad? ¿Todos queremos vivir a solas o en soledad? ¿O a veces esa información del marketing directo o esa información que nos llega de las agencias aéreas o esa oferta oportuna que nos dan, bienvenida, porque nos da por posibilidad de elección? Entonces no toda invasión a la intimidad para mí, tiene que ser considerada como una afectación de un derecho constitucional. Claro. Sí me parece apropiado ver que el dato personal no se puede usar con fines discriminatorios y que por eso debemos preservar cierto ámbito de obligatoriedad para quienes usan datos personales y verlos ahí que deben cumplir ellas una serie de reglas y de principios. Los alcances de la habeas data suponen entonces, por un lado, la no discriminación. Cuando estamos en presencia de una discriminación, supondrá poder acudir al juez constitucional a ayudarme a que no sea discriminado. Y podríamos decir que existiría una segunda vía de la habeas data, que es cuando yo sienta que está en peligro mi privacidad por la difusión de esos datos, el juez podría ayudarme, el juez constitucional podría ayudarme a frenar esa agresión contra mi vida privada. Bueno, es una buena pregunta porque lo previo yo al final terminé sin contestar, lo que es ¿cuántos derechos caben dentro de los datos personales? Y es intimidad, honor, privacidad, derecho a la imagen, derecho al honor. Claro. Hay muchísimos. Yo creo que tengo enumerado 13 en un libro que escribí sobre habeas data, 13 derechos que están dentro del último. El último renglón es la autodeterminación informativa, claro, que es ¿quién es el dueño de los datos? Yo soy el dueño de los datos. Ahora, ¿yo puedo disponer de mis datos? Sí y no. Antes sí, hoy difícil, porque muchos vivimos prestando datos. Hasta para ingresar a este edificio uno tuvo que dar una serie de datos que son de acceso público, de manera tal que el nombre, apellido, domicilio, dirección, correo electrónico, hoy son datos de fácil acceso. Ahora, ¿cómo yo protejo? En primer lugar, una persona que se sienta, por ejemplo, invadida o que se sienta perturbada, puede tener distintas vías. Una es la acción como un reclamo administrativo previo. La pregunta que yo puedo hacer es, o mejor dicho, primero, ¿quién me invade con los datos personales? Presumo que es la tarjeta de crédito, que digo, no quiero que la tarjeta de crédito me siga enviando tanta información. Entonces, lo primero que le tengo que preguntar a la tarjeta de crédito es, ¿qué datos tiene de míos? ¿Quién los almacenó? Claro. ¿Cuándo los almacenó? ¿Con qué objetivo los almacenó? ¿Qué tiempo tienen para saber si son datos actuales? Y eso genera una dos derechos distintos. Uno son los derechos del que tiene una base de datos y que la necesita porque la ley se lo ha permitido, porque si no, no podríamos tener un registro o archivo de datos personales. Y los otros son los derechos que yo tengo para reclamar, ¿no? Porque el solo hecho de estar en una base de datos no puede ser base para reclamar una habeas data. Claro. Yo tengo que ver qué perjuicio puedo tener. Entonces, cuando es intimidad, por ejemplo, no quiero que se publique una fotografía de como les pasa a las modelos, sí, claro, que aparecen con una foto en su Facebook y después terminan en una página de internet como claro, acompañante o con un servicio de prostitución. Es correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo se protegen con esos? Y a veces ahí no se necesita la habeas data, se necesita una medida cautelar y un juez que lo atienda. Y luego ir, sí, a la base de datos, y ahí es donde otra vez vuelvo a decir cómo cambia la ley sustancial
de las leyes actuales, porque un servidor, y usted lo sabe muy bien, un servidor de México quizás no esté localizado en México, claro, quizás esté en Polonia, sí, sí, en Rusia, en el lugar más recóndito, pero donde el tráfico de datos sea más rápido y menos intenso. México, con 100 millones de habitantes, si tuviéramos un servidor aquí localizado, seguramente el servicio es como si todos los servicios de colectivo parten de un solo lugar, va a demorar mucho más la llegada al destino. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos partir de distintos lugares para que la carretera no se congestione. Esto es lo mismo que se hace con los servidores. Entonces, ir a pensar las reglas de la competencia procesal, que voy a demandar al servidor en México, por ahí el domicilio lo tengo en extraña jurisdicción. Entonces tengo que salir a resolver otros problemas. Son los problemas que han surgido, y perdonen con la insistencia, sí, después de Internet. Todos estos surgen problemas posteriores a Internet que se tratan de resolver con leyes procesales que muchas vienen del siglo XIX. Claro. Entonces estamos en un momento dominado por una necesidad de hablar de un efecto útil de las instituciones y no de un programa de acción que después no se pueda llevar a cabo. Hay un tema que se ha puesto muy de moda, que es el famoso derecho al olvido digital. Sí. Es inevitable no preguntarle, sobre todo estamos hablando de habeas data. Ya hice cualquier cantidad de situaciones difíciles en mi vida, ya hice lo que quise, lo publiqué en Facebook, lo publiqué en Twitter, o alguien más lo publicó por mí. Ahora quiero que todo eso se olvide. Sí, es el derecho al olvido que nació con ese nombre cuando se trataban de deudas financieras. Personas que habían emitido un cheque o que habían tenido una deuda y la pagaron, claro, y después quedaron condenados por ese pasado renuente que quizás no pudo haber sido provocado, pudo haber sido un hecho casual, ¿no? Entonces les decía, las leyes han resuelto en Argentina a los 2 años, en otros lugares a los 5, aquí creo que son 3, es decir, que pagada la deuda, yo puedo seguir informando que fui deudor durante un espacio de tiempo, pero no toda la vida, claro. No puedo estar condenado por un pasado. En Internet se ha dado este tema del derecho de opt-out, el derecho de salir, el derecho de estar afuera de lo que antes me comprometí, pero que no me puede condenar a todo. Y esto es lo que hoy se ha facilitado mucho en los servicios, en Twitter, en Facebook, en Vimeo, en cualquiera de los servicios de redes sociales. Hoy cuando uno se elimina, directamente queda obstruida la base y no se puede entrar. Pero esto es lo que ha sido en la post-internet. En los servicios informáticos de los bancos, por ejemplo, la deuda queda consolidada. O el que entró, por ejemplo, a un banco y dijo que es soltero y le dieron un préstamo y con eso no tiene núcleo familiar, 5 años después sigue soltero, aunque ya tenga familia y 3 hijos, ¿no? Es ahí donde aparece la otra cara del habeas data, que es la necesidad de que los que tienen datos personales cumplan principios como el de actualización. Claro. El de actualización, porque uno de los principales es el derecho a la verdad. Claro. Y el tener la base de datos actualizada. Claro. Doctor, este tema es muy interesante, pero no me gustaría incorporarlo en este momento para dejarlo en el siguiente bloque, que es este asunto de las transferencias internacionales. Ya usted adelantaba, pues el servidor está en Polonia, pero a veces nos piden los datos en algún lado y en realidad en 3 meses pueden pasar por 40 bases de datos distintas. El tema de cómo sabemos nosotros, o alguien está obligado a decirnos a nosotros qué va a hacer con nuestros datos, me parece que es un tema medular, y sobre todo el tema del consentimiento, que a veces ni cuenta nos damos cuando consentimos, ¿no? Le propongo que vayamos a un corte y regresando retomemos la plática en este momento. No se vayan, estamos platicando de un tema interesantísimo que es el habeas data con el doctor Osvaldo Gossaini, quien es director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante. Ese tema es el habeas data. Y para hablar de ello nos acompaña en el estudio el doctor Osvaldo Gossaini, quien es un auténtico experto en la materia. Él es director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires, autor de múltiples libros, tiene un libro especializadísimo en habeas data, conferencista y profesor universitario en muchísimas universidades de Iberoamérica, y a quien le agradecemos mucho que nos haya abierto un espacio en la agenda para estar con nosotros. Ya platicábamos, doctor, acerca de estas diferencias que existen entre privacidad, autodeterminación informativa. Ya nos decía usted todo el tema de los alcances que tiene esta figura constitucional, este proceso constitucional que llamamos habeas data, y dejábamos hincuado un tema el bloque pasado, es este asunto del consentimiento. En realidad, esa persona física que le es tratado los datos, que sus datos van por muchísimas bases de datos, a lo mejor por todo el mundo, en el que se efectuaron muchísimas transferencias, a lo mejor él permitió eso. Y este tema del consentimiento, pues en ocasiones la gente pregunta, pero yo cuando habilité a la empresa, al banco, a transferir mis datos, no nos damos cuenta en qué momento damos estas autorizaciones. Yo, para poder responder y que la gente lo entienda, este tema, necesito, sin ser ingeniero ni pretender serlo, explicar un problema informático. Un problema informático que se registra, y me lo explicaron una vez, cómo es que se manejan las bases de datos. Uno tiene los archivos. El archivo, por ejemplo, el archivo histórico de México, ¿no? El Archivo Histórico de México tiene a su vez registros. El registro de héroes nacionales, el registro de los nacidos en el Estado de México, el registro de los perseguidos por la ley. Luego, cada registro tiene una base de información o banco de datos, que es el archivo histórico, la universidad, la facultad, el investigador, y cada uno de ellos tiene a su vez un banco o un registro de datos. Quiere decir que cuando uno va a los datos personales, en realidad no está controlando al archivo, está controlando al último de los investigadores. Por ejemplo, usted dirá, si yo tengo una tarjeta de crédito, no digamos cualquiera, pero cualquiera tiene registro de profesionales, comerciantes. En la base de datos de comerciantes llega a Gossaini, que está en la base de datos. Claro. Pero yo estoy ahí al final, Entonces, esta persona necesita saber qué tipo de tarjeta tengo. Gossaini tiene dorada, la común, la platinum, tiene la black. ¿A quién le pide la información? Al archivo. Claro. Pero para ir al archivo pasa por el registro, pasa por el banco de datos, hasta llegar al archivo. Esto puede ser, ¿dónde está la empresa central? En Estados Unidos. ¿Dónde está el cliente? En Argentina. ¿Dónde está el servidor? En Polonia. Claro. ¿Dónde está el operador o el responsable de la base de datos? En México. Entonces, en cuestión de milisegundos, mi información pasó por todos lados, llegó a Estados Unidos y volvió. ¿Cómo hago yo para controlar eso que en las leyes se prohíbe la cesión transfronteriza de datos? Se da cuenta que esto es imposible, porque en el mismo manejo, las propias leyes de aquí, de México, han tenido en cuenta, por ejemplo, la situación de las multinacionales. Claro. Las multinacionales, una empresa como Claro, que es mexicana, tiene una base de operaciones en Argentina, pero que quizás la base de clientes esté en Venezuela. Entonces es imposible hoy frenar la cesión transfronteriza de datos. ¿En qué momento yo presté a American Express ese consentimiento? El día que fui al banco, ni siquiera la base de datos, el día que fui al banco y le dije, yo quiero una tarjeta de... Perdón, mencioné no pasa nada. Quiero esta tarjeta de crédito, y ahí firmé un formulario y con ese formulario ya di un consentimiento. Muy bien, eso es lo más común que ha ocurrido. Las leyes pensaron, las bases de datos tienen mucha información, entonces todas, México inclusive, pensaron en que para que el que tenga datos personales pueda usarlos, necesita el consentimiento de la persona.
Y hoy el consentimiento, en los términos del Código Civil, es autorización con firma expresa y manuscrita. Claro. Esto en los sistemas digitales es imposible. Cuando se dieron cuenta que fue imposible, dijo, o cualquier otro medio fehaciente. Y ahí se vino la trampa, vino la famosa expresión que tenemos los abogados, echa la ley, echa la trampa. Cualquier otro medio fehaciente es, apenas hice clic en el mouse, en el botón izquierdo, hice como el sendero del caracol. Hice el clic y dejé la autorización tácita, claro, dando una convalidación. Hoy en día, lo que se hace en las bases de datos es obligatorio que toda base de datos que tenga datos de este tipo y que los usan, tienen que tener un medio de acceso fácil a las personas para pedir cualquiera de los derechos. Claro. El derecho primero al acceso. Quiero saber si estoy en la base de datos. Claro. Y eso se desprende con una serie de derechos más. Segundo, el derecho de actualización. ¿Qué datos tiene? ¿Son actuales? Claro. Era soltero, ahora soy casado. Antes vivía en tal domicilio, ahora vivo en tal otro. Tercero, hay errores, derecho de rectificación. Pero hay datos, dice que vive en Argentina. Y digo, no, yo este dato prefiero mantenerlo en secreto y confidencialidad. ¿No? Entonces pido la confidencialidad, que este dato no se dé. Claro. Y lo otro es la supresión, el derecho al olvido. Miren, sí es cierto, yo era jugador de golf, no lo soy más, era tan mal el hándicap mío que prefiero que nadie lo sepa. Entonces pido la supresión de ese dato. Para eso pasan los problemas de el acceder y el problema típico de la pregunta ¿por qué voy a pedir consentimiento? Claro. En el uso de los datos personales, cuando es permanente, que uno da consentimiento expreso y tácito a veces sin saberlo. Claro. Cuando usted sube a un avión y atrás le hacen firmar que en caso de que el avión sufriera algún percance, a qué familiar le estamos avisando, dio una autorización a usar un dato de una persona o de un tercero. Claro. Cuando llenó un cupón en un sorteo, está dando autorización a que ese dato o esos datos se presten autorización, es decir, para el uso. Claro. Y todos esos datos que uno va heredando se van volcando en un almacenamiento muy grande. Yo digo para que el público lo tenga en conocimiento claro, qué es lo que se persigue con los datos personales. No es que los datos personales tengan una finalidad por sí mismos y que como por ser míos los tengo que yo autorizar, sino que el dato personal en sí mismo lo que trata de preservar es que se utilicen en la medida que sean necesarios y que para eso, si yo pido a todos los que aquí se encuentran sus datos porque les quiero mandar mis libros como un acto de cortesía, después no se encuentran con una oferta de actividades académicas de la Universidad de Buenos Aires, del departamento al que dirijo, claro, diciendo, me mintió, me engañó, porque esa base de datos que yo formé, los engañé, la quiero para un fin no previsto. Claro. Entonces, cuando el médico toma datos personales, está muy bien que los haga. Lo que está mal es que se los venda a un laboratorio para que después les vendan la insulina o el medicamento. Claro. Esa es la finalidad, que los datos se usen para los fines para los que están previstos, claro, y no que se les dé una finalidad distinta. Hay un tema que está preocupando mucho, que es el tema de los menores. Y usted me parece que ponía el dedo en la llaga con el tema del Internet, ¿no? Porque vemos a un grupo en todos nuestros países que ocupa activamente el tema de Internet y tal parece que toda esta información que resulta compleja y que incluso a los adultos resulta compleja y que implica una preparación y una capacitación para saber controlar este tema de los datos, pues ahora se la hemos recargado a los jóvenes. Y entonces tenemos fenómenos como el famoso ciberbullying, el sexting, y de ahí me puedo seguir con una lista interminable de efectos de revelación de la privacidad o la intimidad de menores. ¿Tendría que haber algún tipo de regulación, de responsabilidad? Porque Facebook y Twitter y las redes sociales dicen, pues yo creo el marco, lo que hagas tú dentro del marco, ese es tu problema, ¿no? Pregunta más actual que esa no puede haber, porque ese es un tema que hoy es inmanejable y que por eso las empresas
las grandes empresas, Google, Microsoft, todos han tratado de generar lo que se llaman códigos de ética. Claro. Los códigos de ética son principios y valores a custodiar y que se deben tratar de poner en las bases de datos o en los registros. Por ejemplo, en un canal codificado, que la obstrucción que se pueden hacer los padres es un servicio que no puede ser que debe ser gratuito y que debe estar en manos de los padres. Pero cuando el menor se sienta frente a la computadora, es casi una responsabilidad familiar que hoy es inmanejable por medios técnicos. ¿Qué pueden hacer las empresas? Eso, manejarse con códigos éticos, dar información, tratar de obstruir, bloquear. Hay, por ejemplo, en las universidades, nosotros en la universidad lo tenemos, cuando los servicios para estudiantes de las computadoras revelan ingresos a páginas pornográficas, se bloquea automáticamente. Eso es lo que se puede hacer, pero impedirlo, hoy no tenemos muchas salidas para hacerlo. ¿El juez constitucional no nos ayudaría? Claro, pero ¿quién es aquí en México el juez constitucional? Claro. Ya entramos en otra dimensión, sí, quizás claro, para otro día. México y Argentina nos parecemos en mucho, dije antes. ¿Y en qué? En que para nosotros el juez común es el juez constitucional. Ustedes, como nosotros, en cada estado tenemos un código procesal. Claro. Tenemos un servicio judicial y jueces que hacen control de convencionalidad y claro, control de constitucionalidad. Quiere decir que yo a cualquier juez le puedo llevar este tema. Ahora, no todos tienen la misma preparación. A algunos les gusta el derecho procesal constitucional y utilizan la figura del activismo para crear y recrear derechos que a veces no están plasmados en la norma, y hay jueces, como alguna vez recuerdo en un debate aquí en México justamente, donde un juez me dijo, mire, yo no tengo la ley, no puedo protegerlo. Y hablábamos de los intereses del ambiente. Claro. No tengo ley que protege el ambiente, no puedo proteger el ambiente. Claro. Es un cierre difícil. Hay un tema, en este tema de la habeas data y la protección de datos, que normalmente quien trata datos, poniéndonos ahora del otro lado, está obligado a guardar determinados principios en el tratamiento de datos. Es sí, correcto, ¿verdad? Sí, no es un tratamiento arbitrario de los datos. No, hay un proyecto de convención americana sobre datos personales y ya existe una convención europea que establecieron los 5 principios, uno es el principio de calidad de los datos, sí, que son esos a los que me referí, datos actuales, ciertos, veraces, etcétera, etcétera. Otro es el principio de seguridad, que es el que tiene datos personales tiene que resguardar 3 tipos de seguridad. Una, la gente que trabaja conmigo debe tener un pacto de confidencialidad. Claro. Si están los que manejan los datos personales de una agencia matrimonial, evidentemente no le pueden estar revelando a sus amigos que, uy, no sabés quién está buscando pareja. No, eso no lo pueden hacer. El segundo, el nivel técnico para evitar el hackeo, claro, el hacker. Y el tercero es el nivel de compromiso, que es el que se pone en Internet, a veces nivel bajo, medio, que es el que se le quiere dar al sistema. El otro de los principios es el de estar registrada la finalidad del archivo. ¿Para qué quiero este archivo? Datos bibliográficos, muy bien, tomaremos datos para eso. El otro es el principio de congruencia, que quiere decir que yo no puedo tener más datos de los que necesito. ¿Qué datos necesitas tú para tener una base de invitados a este programa? Claro. Académicos y especializaciones. No necesitas saber si son casados, solteros. Claro. El dato ajustado y proporcionado. Y eso sí son principios que están todos dentro del sistema del principio de legalidad, que son los que están enumerados ya te digo, en la ley, cuando se reglamentan en particular, o en las convenciones americanas como proyecto y la europea, en que ya los tiene como directivas para establecer un estándar de protección absoluta. Claro. ¿Cuál es el futuro del tema de habeas data y protección de datos? ¿Tienen mayores complejidades? Sí, ya están las complejidades, porque el mundo informático, yo hace 20 años atrás o 25 años atrás, recuerdo que empecé como abogado de una empresa informática a la cual tenía que cobrarles, es decir, los servicios de que no les pagaban las empresas. Entonces íbamos a embargarles equipamientos que eran más grandes que estas oficinas. Claro. Hoy todo ese equipamiento informático es un chip que entra en el pulgar. Claro. ¿No? Eso muestra la evolución. Los que antes costaban $1 millón, hoy cuestan $10.
Esta es la evolución. Y en la informática todo está mostrando de que nosotros cada vez más vamos a ir yendo hacia las unidades de conceptos. Ya no el iPad, ya no, quizás dentro de poco tiempo todo se maneje desde el celular. Claro. Entonces, todas esas cuestiones que hoy, fíjate, para todos los servicios que tú tienes el celular, hasta para ver televisión, ¿no? Claro. Entonces, todos esos servicios que se van concentrando van haciendo unidades de referencia de informativa que no están tratados legislativamente. Claro. El futuro es inmenso, pero tenemos que saber que la informática y la cultura digital nos ha transformado el escenario de aquel código francés civil, claro, que nos marcó toda una historia, ¿no? Doctor, se me quedan muchas, pero de verdad que muchas preguntas, y estoy seguro que el tema cobra muchísima fuerza en nuestro auditorio. Estoy seguro que me llegarán muchas preguntas que estoy seguro que se las reenviaré inmediatamente para que nos ayude a contestarle. Y le agradecemos mucho que nos haya hecho tan fácil la explicación de un tema que es muy técnico y que se ha vuelto, o no sé si se ha vuelto o lo hemos hecho muy complicado, ¿no? Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. Muchas gracias a ti y a la audiencia. Y a todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto.